El aire en la roca del adiós no se respira, se mastica. Sabe a salitre viejo ya metal oxidado. Julián desembarcó en el pequeño muelle de piedra mientras el cielo se teñía de un hematoma violeta. No traía mucho. Una maleta con ropa que ya no le quedaba bien y un marco de fotos con el vidrio roto que no se atrevía a mirar. El faro se alzaba sobre el acantilado como un dedo acusador apuntando a un dios ausente. Era una torre de piedra blanca, descascarada por décadas de tormentas, con una linterna gigante que coronaba la estructura. El capitán que lo trajo no apagó el motor del bote. «Es un faro automático, muchacho», dijo el viejo, sin mirarlo a los ojos. «Tu trabajo es que los engranajes no se traben con la sal y que el generador tenga gasoil. Pero un consejo, no cuentes los segundos entre destello y destello. El tiempo aquí tiene sus propias reglas». Julián no respondió. El silencio era lo único que buscaba después del estrépito del accidente, de las sirenas y de los gritos que aún resonaban en sus pesadillas. Subió la escalera de caracol, cuyos peldaños de hierro crujían bajo su peso como costillas rotas. Al llegar a la cámara de la linterna, el sol terminó de hundirse en el Atlántico. Julián accionó el interruptor principal. El motor roncó, una vibración profunda que sacudió el suelo, y la lente de Fresnel comenzó a girar. Pero la luz no era el blanco quirúrgico que Julián esperaba. Fue un destello dorado, denso y cálido, del color de la miel o de las tardes de agosto en el jardín de su casa. El haz de luz barrió el mar, iluminando la espuma de las olas, y luego recorrió la playa de guijarros negros al pie del acantilado. Julián quedó petrificado, con la mano aún en la palanca. En la orilla, bañadas por ese resplandor imposible, vio dos siluetas. Una mujer de cabello claro y una niña con un vestido azul que ondeaba con el viento. Estaban sentadas sobre la arena, riendo mientras pasaban caracoles de una mano a otra. «Elena», susurró Julián, y el cristal de la linterna se empañó con su aliento. El haz de luz siguió su curso, dejando la playa en una oscuridad absoluta. Julián contó los latidos de su corazón. 10, 20, a los 30 segundos, la luz volvió a barrer la costa. La playa estaba desierta. Solo había piedras negras y restos de algas arrastradas por la marea. «Estoy perdiendo la cabeza», dijo en voz alta, retrocediendo hasta chocar con el mecanismo giratorio. Pero 30 segundos después, el destello dorado regresó. Y esta vez, las figuras no estaban sentadas. Elena estaba de pie, mirando hacia la torre del faro. Tenía una mano sobre los ojos para protegerse del brillo, y la pequeña Sofía saludaba con entusiasmo, agitando su brazo hacia la barandilla donde Julián solía apoyarse. Estaban allí. El faro estaba proyectando su alma sobre la geografía de la isla. Julián sintió un tirón violento en el pecho. La culpa, que durante meses había sido un peso muerto, de repente se convirtió en una garra eléctrica. Si ellas estaban en la luz, ¿qué había en la oscuridad que las rodeaba? Desde el pie de la torre, un sonido empezó a subir por los muros de piedra. No era el viento, ni el mar. Era el susurro de 1000 voces mojadas, una marea que subía por la estructura, reclamando el calor de ese destello dorado. La vibración del motor del faro se filtra por las suelas de las botas de Julián, subiendo por sus piernas hasta instalarse en su mandíbula. El zumbido constante era lo único que mantenía sus pies anclados a la realidad. Afuera, el mundo se dividía en dos: los 30 segundos de una noche abismal y el segundo de oro en el que su vida anterior volvía a existir. Julián se asomó a la barandilla de la linterna. El viento le azotó la cara, trayendo un olor a ozono y a gardenias, las flores favoritas de Elena. «Elena, Sofía», gritó, su voz perdiéndose en el rugido del Atlántico. El haz de luz barrió la playa una vez más. Esta vez, las figuras no estaban en la orilla. Habían avanzado 10 metros. Estaban al pie del sendero de piedra que subía hacia la torre. Sofía señalaba hacia arriba, con su vestido azul ahora empapado, pegado a sus pequeñas piernas. Elena no sonreía. Su expresión era de una urgencia desgarradora. Sus labios formaban una palabra que el viento deformaba antes de llegar a Julián: «Sálvanos». De repente, el destello pasó y la oscuridad volvió a caer como un telón de plomo. Fue entonces cuando Julián escuchó el chapoteo. No era el de las olas golpeando la roca, sino el de algo pesado y viscoso trepando por los muros exteriores del faro. Un sonido de succión, como si el mismo mar estuviera intentando escalar la torre. «Julián», susurró una voz que parecía compuesta por 1000 burbujas rompiéndose.
Hace tanto frío aquí abajo. Las corrientes son fuertes. Era la voz de Elena, pero sonaba húmeda, cargada de arena. Julián retrocedió hacia el interior de la cámara de la linterna, buscando la palanca de control. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el metal frío. No son ellas, no pueden ser ellas, se repetía a sí mismo, pero su corazón, hambriento de consuelo, le gritaba que se equivocaba. El haz de luz volvió. Julián cerró los ojos, pero la luz era tan intensa que atravesaba sus párpados, tiñendo su mundo de un rojo anaranjado. Al abrirlos, vio una mano pálida apoyada en el cristal exterior de la linterna. Una mano con el anillo de bodas que él mismo le había puesto a Elena 10 años atrás. Pero la mano no tenía uñas. Estaba cubierta de percebes y pequeñas heridas que supuraban una sustancia negra. «Papá, abre la puerta». La voz de Sofía llegó desde el otro lado del vidrio, clara y dulce, rompiendo la última defensa del hombre. «El agua está subiendo. Si detienes la luz, el sol se quedará con nosotros para siempre. Ya no habrá más sombras. Solo nosotros tres». Julián puso la mano sobre el freno del mecanismo. Si detenía la rotación justo cuando el haz iluminaba la puerta, la ilusión se volvería permanente. El oleaje de la culpa estaba justo ahí, al otro lado del cristal, usando las formas de su familia para pedirle que renunciara al resto del mundo. «Solo un segundo», sollozó Julián. «Solo necesito abrazarlas un segundo más». En ese momento de suspenso absoluto, una luz distinta cruzó el horizonte. No era dorada, sino blanca y fría. Una bengala de socorro estalló en el cielo, a pocos kilómetros de la costa. Un barco, atrapado en una tormenta real que Julián apenas había notado, estaba pidiendo ayuda. Si Julián detenía el faro ahora, el barco chocaría contra los arrecifes de la roca del adiós. El destello dorado bañaba ahora el cristal. Ya a través de él, Julián vio el rostro de Elena. Sus ojos, que siempre habían sido un refugio, estaban llenos de una arena grisácea que caía como lágrimas secas. Sofía golpeaba el vidrio con sus nudillos pálidos, produciendo un sonido hueco, como de madera podrida. «Solo un segundo, papá, detén el reloj», suplicó la niña. Julián presionó la palanca del freno. El mecanismo de engranajes chirrió, protestando ante la presión. El haz dorado se detuvo justo sobre ellas, convirtiendo la cámara del faro en un invernadero de luz eterna. El tiempo pareció congelarse. El rugido del mar se volvió un susurro lejano y el frío de la isla fue sustituido por un calor de hogar artificial. Elena puso su mano sobre el vidrio, coincidiendo exactamente con la de Julián. Por un instante, sentí calor. Sintió el olor a café de las mañanas y el tacto de las sábanas limpias. La mentira era perfecta. Era tan hermosa que dolía. Pero entonces, otra bengala roja se estalló en el cielo, filtrándose por una esquina del cristal. El rojo era una herida de realidad en medio de su sueño dorado. «Julián», susurró la voz de Elena, pero esta vez el tono cambió. Ya no era dulce, era imperativo, hambriento. «Déjanos entrar. Apaga la linterna. Si la apagas, el mar nos devolverá lo que se llevó. Seremos de carne otra vez». Julián miró hacia el océano abrazado. A menos de una milla, las luces de posición de un pesquero subían y bajaban violentamente. El barco estaba ciego. Sin la rotación del faro, el capitán no podía calcular la distancia a los arrecifes. Si Julián se quedara en su paraíso de cristal, el mar se cobraría nuevas vidas para alimentar el oleaje de la culpa. «No puedo», jadeó Julián, con el sudor corriendo por la frente. «Elena, hay gente ahí fuera. Hay un barco. Ellos no importan», siseó la entidad, y su rostro empezó a alargarse, perdiendo la forma humana. La piel de Elena se tornó escamosa, del color de los peces abisales. «Nosotros somos tu familia. Tú nos fallaste una vez. No nos cae ahora». La garra de la culpa se cerró sobre el corazón de Julián. «Los fallaste». Esa era la frase que lo había perseguido desde el accidente. El oleaje sabía exactamente dónde golpear. La figura de Sofía empezó a transformarse también. Sus dedos se alargaron como sargazos y su vestido azul se convirtió en una roja de pescar llena de esqueletos de coral. «Ustedes no son ellas», gritó Julián, salazando. «Ellas me habrían dicho que salvara el barco. Elena nunca me pediría que dejara morir a alguien». Julián tiró de la palanca hacia atrás con todas sus fuerzas. Los engranajes, forzados por el freno, soltaron chispas y un humo negro inundó la cámara. Con un sonido metálico,
El mecanismo se liberó y la linterna volvió a girar. El haz de luz barrió la barandilla, lanzando a las criaturas de sombra de vuelta al vacío. El grito que emitieron no fue humano. Fue el sonido de un hundimiento, un lamento de presión hidrostática que hizo vibrar los huesos de Julián. El faro volvió a su ritmo de 30 segundos. Luz, oscuridad, luz. Pero el oleaje de la culpa no se retiró. La masa de sombras empezó a golpear la base de la torre con una furia renovada, haciendo que el faro se tambaleara. La entidad comprendió que la seducción había fallado y ahora pasaba al asalto físico. La torre se estremeció desde sus cimientos. No fue un movimiento natural de la tierra, sino un tirón visceral, como si el fondo del océano estuviera tirando de una cadena atada al faro. Julián cayó de rodillas, golpeándose contra el metal caliente del motor. Afuera, el oleaje de la culpa ya no pretendía ser humano. La masa de sombras se había transformado en una marea de extremidades negras y bocas que goteaban espuma salada, trepando por la piedra blanca del faro como una hiedra venenosa. «Julian, nos deja a solas en la corriente», rugió la voz de Elena, ahora distorsionada por un eco de burbujas. «El agua es profunda y el silencio nos aplasta». El haz de luz barrió la barandilla una vez más. Por un breve segundo, el destello dorado reveló la verdad. Las criaturas que golpeaban el vidrio no eran su esposa e hija. Eran carcasas de coral y sombra, parásitos del abismo que se alimentaban de los recuerdos de los náufragos del alma. «Ustedes no son mi familia», gritó Julián, aferrándose a la palanca de control mientras el suelo se inclinaba peligrosamente. «Mi familia es un recuerdo que cuido, no una trampa en la oscuridad». Un crujido ensordecedor recorrió la cámara. Uno de los cristales de la lente de Fresnel se resquebrajó. La luz dorada empezó a parpadear, perdiendo su calidez y volviéndose de un blanco gélido y errático. Julián miró hacia el mar. El pesquero estaba ahora a menos de 500 metros de los arrecifes de los dientes del diablo. Podía ver la silueta del barco luchando contra las olas, sus luces de posición parpadeando como ojos aterrorizados. Si el faro se apagaba ahora, el choque sería inevitable. «¡Aguanta!», le pidió Julián al motor, mientras el humo negro del generador le llenaba los pulmones. Solo unos minutos más. De pronto, un brazo de sombra, hecho de algas y restos de naufragios, atravesó el cristal roto. La criatura no buscaba matarlo, buscaba la palanca. Quería sumergirse al mundo en la oscuridad para que el pasado fuera la única realidad posible. Julián tomó una llave inglesa pesada del suelo y golpeó la extremidad de sombra. El impacto no produjo sangre, sino una nube de vapor frío que olía a mar estancado. La entidad retrocedió con un siseo, pero el cristal se rompió por completo, dejando entrar el viento huracanado y el lamento de las voces. «Papá, tengo miedo, apaga el sol», susurró la voz de Sofía, justo detrás de su oreja. Julián quedó helado. No había nada detrás de él, pero sentía el aliento frío en su cuello. La culpa estaba dentro de la cámara. Había cruzado el umbral de su mente. La sensación del aliento frío en su nuca no era una corriente de aire, era una succión de esperanza. Julián no se atrevía a girar la cabeza. Sabía que si lo hacía, vería la forma de su hija, hecha de sombras y reproches, y su voluntad se desmoronaría como un castillo de arena ante la marea. «Papá, ¿por qué nos deja en lo hondo?». La voz de Sofía no era un susurro, era un sollozo que vibraba en sus propios dientes. En el coche hacía calor antes del agua. Aquí todo es hielo. Julián apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula. El recuerdo del accidente, el olor a gasolina mezclada con el agua del río, amenazó con anegarlo. La culpa no quería matarlo, quería que se rindiera. Quería que soltara la palanca y se hundiera en el letargo del hubiera sido. «Ustedes ya no están ahí», rugió Julián, las lágrimas surcando la suciedad de su rostro. «Están en mi corazón, no en este maldito faro». Afuera, el brazo de sombra volvió a entrar por el cristal roto, enredándose en los engranajes del motor. El mecanismo chirrió, soltando chispas azules. La rotación se volvió lenta, pesada. El haz de luz, ahora de un blanco mortecino, se detuvo peligrosamente sobre el mar, dejando al barco pesquero a ciegas en el momento más crítico. «Suéltala, Julian». La voz de Elena se unió a la de la niña, creando una disonancia aterradora que hacía vibrar los cristales restantes. «Si nos dejas entrar, el tiempo se detendrá. Nunca más tendrás que pedir perdón». Julián miró la palanca. Estaba a un solo movimiento de terminar con el dolor.
Un solo clic y el silencio serán absolutos. Pero entonces, vio a través del hueco del cristal roto. Una ola gigante se alzaba frente al pesquero, y en la cubierta del barco, vio una pequeña luz, una linterna de mano agitándose desesperadamente. Había alguien vivo allí, alguien que, al igual que él antes de la tragedia, solo quería llegar a casa. Mi perdón no es vuestro para darlo, susurró Julián, su voz volviéndose extrañamente calma. Mi perdón es mío, y elijo darlo ayudando a los que aún respiran. Con un grito que le desgarró la garganta, Julián metió la llave inglesa entre los engranajes y el brazo de sombra, usándola como palanca para liberar el motor. El metal crujió, el humo negro lo cegó por un segundo, pero el mecanismo recuperó su fuerza. La lente de Fresnel dio un giro violento, y el haz de luz barrió el océano con una potencia renovada. El brazo de sombra se desintegró en una nube de ceniza salada al ser golpeado por la rotación del faro. Las voces en el interior de la cámara se transformaron en un alarido de frustración y empezaron a alejarse, descendiendo por los muros de la torre como el agua que se escurre por un desagüe. Julián se desplomó contra el motor caliente, jadeando. Miró hacia el mar. El pesquero, iluminado por el haz constante, acababa de virar con éxito, esquivando los arrecifes de los dientes del diablo por apenas unos metros. El barco se alejaba ahora hacia aguas abiertas, seguro. El faro seguía girando rítmicamente. Luz. Oscuridad. Luz. Pero esta vez, la luz era blanca, real y necesaria. El silencio que siguió al estruendo de los engranajes fue más pesado que el rugido de la tormenta. Julián se quedó acurrucado contra el metal vibrante del motor, escuchando cómo su propia respiración intentaba recuperar el ritmo de la máquina. El humo negro se disipaba lentamente por el cristal roto, dejando entrar ráfagas de aire gélido que limpiaban el rastro del olor a flores muertas. Se asomó por el hueco del vidrio. Abajo, el oleaje de la culpa se retiraba. Las sombras ya no trepaban. Se escurrían entre las rocas como petróleo derramado, regresando a las profundidades de donde nunca debían salir. Las voces de Elena y Sofía se habían transformado en el simple graznido de las gaviotas y el batir de las olas. «Se han ido», susurró Julián, limpiando la sangre de un corte en la frente. Pero el faro estaba herido. La lente de Fresnel, agrietada por el brazo de sombra, proyectaba ahora un haz de luz fracturado. Ya no era un círculo perfecto. Era una estrella rota que giraba con dificultad, emitiendo un chirrido metálico cada vez que completaba una vuelta. Julián miró hacia el mar. El pesquero había superado los arrecifes, pero el motor del barco parecía haber fallado. Estaba a la deriva, merced de las corrientes que empujaban hacia los acantilados del norte de la isla. Si el faro se detenía ahora, el barco chocaría contra la pared de piedra antes de que llegara el amanecer. «No me cae ahora», le pidió Julián al mecanismo, acariciando el metal caliente. «Solo un poco más». De pronto, el generador soltó un latigazo de chispas azules y el ronroneo del motor se convirtió en un estertor agónico. La luz parpadeó violentamente y se apagó. La oscuridad regresó, absoluta y voraz. Julián buscó desesperado su linterna de mano, pero al encenderla, solo vio el rastro de destrucción en la cámara, piezas de bronce esparcidas y aceite negro bañando el suelo. El engranaje principal se había partido por la mitad. «No, ahora no», gritó, golpeando la consola de control. Miró hacia el mar. La pequeña luz del pesquero seguía allí, moviéndose erráticamente en medio de las olas gigantes. Estaban tan cerca que Julián podía oír el sonido del metal chocando contra el agua. Sin la luz del faro para marcar la entrada a la bahía segura, el barco estaba condenado. Entonces, Julián miró el depósito de gasoil y los trapos viejos que usaban para limpiar el aceite. Una idea suicida cruzó su mente. El faro era automático, pero él era el guardián. Y un guardián no deja que la luz se apague. Tomó un mazo y rompió el resto de la lente de Fresnel, despejando el camino hacia el balcón exterior. Arrastró el barril de combustible y empezó a empaparlo todo. Los trapos, las maderas de los estantes, incluso su propia chaqueta. «Julián, no lo hagas». Una última voz, débil como un eco lejano, resonó en su mente. No era una amenaza, era una súplica de su propio miedo. «Si te quemas, no quedará nada de nosotros». Julián no respondió. Tomó un encendedor y, con la mano firme por primera vez en meses, prendió fuego al montón de escombros en el punto más alto de la torre. La llamada anaranjada rugió, alimentada por el viento huracanado, convirtiendo la cima de la roca del adiós
en una antorcha gigantesca que iluminó los arrecifes, el mar embravecido y el camino seguro para el pesquero. Julián retrocedió hacia el balcón, con el calor del fuego lamiéndole la cara, viendo cómo el barco corregía su rumbo justo a tiempo. El fuego rugió con una furia anaranjada, alimentada por el gasoil y la desesperación. Las llamas se elevaron 3 metros por encima de la cúpula rota del faro, lamiendo el cielo negro y devorando las sombras que aún intentaban reptar por los bordes. Ya no era un destello mecánico, era una hoguera salvaje, un grito de luz que no dependía de engranajes, sino de la voluntad de un hombre que se negaba a rendirse. Julián se cubría el rostro con el brazo, sintiendo como el calor le quemaba las pestañas. El humo negro le llenaba los pulmones, pero se mantuvo firme junto a la hoguera, usando un madero para avivar el fuego cada vez que el viento intentaba apagarlo. «Miren esto», gritó hacia el mar, aunque sus cuerdas vocales se sentían como papel de lija. «Aquí estoy. Sigue la luz». Desde el balcón del faro, Julián vio cómo reaccionaba el pesquero. El barco, que hasta hace un momento derivaba sin rumbo hacia los acantilados del norte, giró pesadamente. El capitán había visto la señal. El resplandor errático pero potente de la hoguera le marcaba el canal de entrada a la bahía protegida, el único lugar donde el oleaje no destruiría el casco contra las rocas. «Julián, detente, el fuego te va a consumir». La voz de la culpa regresó, pero esta vez no sonaba como Helena. Era solo un siseo de vapor, un último intento de las sombras por salvarse de la purificación del fuego. «Que me consuma», respondió Julián, arrojando su propia chaqueta empapada en combustible al centro de la pira. «Si tengo que arder para que alguien llegue a casa, que así sea». El calor era insoportable. El metal de la barandilla empezó a ponerse al rojo vivo y el suelo de la cámara de la linterna se agrietó bajo la temperatura extrema. Julián sintió que su propia piel se estiraba y se secaba, pero no retrocedió. Miró hacia la playa de guijarros negros, donde antes veía a su familia. Ya no había nadie. La luz del fuego era demasiado real, demasiado honesta para permitir que los fantasmas de la arena sobrevivieran. El destello dorado de la mentira había sido sustituido por el resplandor rojo de la verdad. De pronto, un sonido rompió el estrépito del incendio, una sirena de niebla. «Corda, Peteni, agradecida». El pesquero acababa de cruzar la boca de la bahía. Estaban a salvo. Julián vio las luces de la cubierta alejarse del peligro, buscando el resguardo de las aguas tranquilas tras el espigón natural de la isla. En ese instante, se produjo la estructura de madera que sostenía la hoguera. El fuego se desparramó por el suelo de piedra, rodeando a Julián en un círculo de llamas. El hombre cerró los ojos, exhausto, sintiendo que su tarea había terminado. El peso de la culpa, ese ancla invisible que lo había arrastrado al fondo del océano durante meses, finalmente se soltó. No sentí miedo. Sintió una calidez que no venía del incendio, sino de un perdón que él mismo se había otorgado al elegir la vida de otros sobre su propio dolor. Las llamas bailaban a su alrededor, pero ya no quemaban su espíritu, solo iluminaban el camino hacia un descanso que, por fin, sentía que se había ganado. El rugido del incendio se convirtió en un murmullo suave, similar al de un hogar encendido en invierno, y Julián se dejó llevar por la luz, sabiendo que, aunque la torre cayera, el barco estaba a salvo y su alma, finalmente, estaba limpia. El amanecer sobre la roca del adiós no trajo el dorado artificial del faro, sino un gris pálido y honesto que bañaba las ruinas de la linterna. Julián despertó en el balcón exterior, con la espalda apoyada contra la piedra fría y los pulmones ardiendo por el humo, pero vivo. La hoguera se había extinguido, dejando solo un rastro de ceniza negra y metal retorcido. El silencio ya no era una amenaza, era una tregua. El rescate de la realidad desde la bahía, un pequeño bote de rescate del pesquero se acercaba al muelle. El capitán, un hombre de rostro curtido, subió la escalera del faro horas después. Encontró a Julián mirando el horizonte, con la mirada perdida en el punto exacto donde el mar se une con el cielo. «Nos salvaste, muchacho», dijo el capitán, poniendo una mano pesada sobre su hombro. «Esa fogata, nunca vi algo tan brillante. Pensamos que la torre entera se venía abajo». Julián avanzaba lentamente. Se puso en pie, tambaleándose, y miró por última vez hacia la playa de guijarros negros. Estaba vacía. No había rastros de castillos de arena, ni vestidos azules, ni promesas rotas. Solo piedras lamidas por la sal. «El faro está roto», murmuró Julián, con la voz rota. La lente se destruyó.
Las lentes se reponen, hijo, respondió el viejo marinero. Pero los hombres que mantienen la luz encendida cuando todo se oscurece, esos son los que escasean. Vámonos de aquí. Ya has cumplido tu guardia. Bajaron juntos por la escalera de caracol, dejando atrás la torre de piedra blanca. Al subir al bote de rescate, Julián no miró hacia atrás. Sabía que la culpa seguía allí, en el fondo del Atlántico, pero ya no tenía su rostro, ni su voz. El mar era solo mar, y él, por primera vez en mucho tiempo, era simplemente un hombre regresando a casa con la luz del sol de verdad sobre su rostro.